planteándola de la siguiente manera, ¿no? Es decir, que esta presentación de hoy sea una suerte de bisagra, de puerta bisagra, por decirlo así, que cierre el módulo 3 y nos permite introducirnos lentamente o inicialmente, para decirlo con más propiedad, en los contenidos del módulo 4, donde ya vamos a comenzar a trabajar directamente las reformas que han sido emprendidas en los países que hemos seleccionado para trabajar en este curso, ¿verdad? De modo que yo a esta clase le he denominado, siguiendo la lógica que veníamos trabajando, rehabilitación y reincidencia en América Latina. Es decir, nos vamos a ubicar concretamente en la situación en América Latina con respecto a estos dos temas, el tema de la rehabilitación y el tema de la reincidencia. Sobre todo, me voy a focalizar más en el tema de la reincidencia porque ya considero que hemos venido trabajando bastante desde el punto de vista conceptual, pero también desde el punto de vista de su desarrollo histórico, la cuestión de la rehabilitación, pero en algún momento pudiéramos retomar algunas de las ideas que habíamos venido trabajando. Creo que una de las primeras cuestiones que se impone cuando uno va a trabajar en esta dirección de la relación entre rehabilitación y reincidencia. Perdón, me atoré. Es el problema de las grabaciones en vivo. Es que si uno va a buscar en nuestros sistemas qué significa reincidencia, uno va a encontrar como una de las características, y esto parecería que es una situación que se repite en casi todos los conceptos que están vinculados al trabajo que nosotros realizamos en los sistemas penales o en el ámbito de la criminología, que no tiene un significado único, es decir, un uso único desde el punto de vista del significado de la reincidencia. Lo que uno sí puede encontrar, perdón, ya se me pasa, es que el concepto de reincidencia va a ir cambiando en función de la institución que esté haciendo uso del mismo y además, como es lógico, de los indicadores que utilice para objetivarlo. Vamos a dar un ejemplo y creo que eso es algo que ustedes pueden entender fácilmente, pero igual lo voy a ejemplificar porque no está de más. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, en el caso de los adolescentes en infracción o con conflicto con la ley penal en el Uruguay, durante mucho tiempo se equiparaba una categoría inventada por la policía que se llamaba anotaciones policiales, se equiparaba a reincidencia, ¿verdad? ¿Cuál era el indicador que utilizaba la policía uruguaya para afirmar que tal o más cual adolescente que había entrado en conflicto con la ley penal era un reincidente o no? Estas anotaciones policiales, ¿verdad? Pero estas anotaciones policiales, cuando uno las revisaba in situ, es decir, cuando uno iba propiamente al sistema de registro policial, uno encontraba que la anotación policial incluía en un término muy general los contactos que habían tenido los adolescentes con la agencia policial. Esto es, si un día los adolescentes estaban tomando cerveza en una esquina y hacían algún escándalo o no, o y molestaba a alguien y la policía intervenía, esta conducción o este contacto con la agencia policial ya se constituía en una anotación policial. De modo que uno podía encontrar después en la prensa si alguno de estos adolescentes cometía alguna infracción a la ley penal, uno podía encontrar que el medio de prensa X decía fulano que tiene tantas anotaciones policiales, haciendo una especie de equivalente con la idea de reincidencia para el caso de los adultos. En el caso de los adultos, por ejemplo, en los sistemas de prisiones, alguien es reincidente en la lógica misma de la organización del sistema penal cuando ha tenido contacto anteriormente con la administración penitenciaria. Esto es cuando ha estado detenido, cuando ha estado preso en situaciones anteriores, ¿verdad? De modo que quiero recalcar esto, el uso del término de reincidencia va a depender mucho de la institución que lo produzca, pero básicamente va a depender mucho de los indicadores que esta institución defina, que son los indicadores que constituyen la objetivación de que alguien es reincidente o no, ¿verdad? Justamente es esta diversidad
de acepciones, esta diversidad incluso de los indicadores que se utilizan, lo que va a dificultar, una de las cuestiones que más va a dificultar la realización o el desarrollo de estudios o investigaciones comparadas entre las agencias, ¿no? Esto es algo que seguramente ustedes lo han visto en Argentina, nosotros acá en el Uruguay lo tenemos también, es decir, no hay un acuerdo entre las agencias que estén vinculadas, es decir, la agencia policial, la agencia penal, la agencia judicial, no hay un acuerdo interagencial a la hora de definir cuál es el porcentaje de reincidencia en el Uruguay. Entonces, acá las cifras se disparan o se disminuyen en función de la institución que esté aportando la información con relación a lo que ella considera reincidencia. Y esto hace el problema bastante complejo porque genera una fuente de ambigüedades y de confusiones bastante importante y además es usado políticamente también como un argumento de descalificación de cualquier política que intente mejorar las condiciones, por ejemplo, en el sistema penal o, por ejemplo, en el trabajo operativo de la policía, ¿verdad? Es decir, es un problema básico la dificultad para hacer comparaciones y análisis comparativos entre las diferentes agencias que efectivamente utilizan cotidianamente el concepto de reincidencia o el término de reincidencia porque no llega a constituir a partir de este uso tan variado un concepto unívoco para todas las agencias, ¿verdad? La reincidencia además, lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene cada vez un uso político mayor. Y cuando yo digo uso político mayor, me estoy refiriendo a que es incluido dentro de los argumentos para hacer modificaciones a, a los diferentes contenidos de las políticas públicas, sobre todo las políticas que están vinculadas a la problemática de seguridad. Y cuando uno dice políticas que están vinculadas a la problemática de la seguridad nacional, la seguridad pública, se refiere no solo a las modificaciones en los diferentes códigos penales o procesales penales, sino también a las modificaciones que se introducen reglamentariamente en las mismas instituciones que son las que van a hacer efectivo el cumplimiento o no de estas políticas públicas con relación a la seguridad pública. Me estoy refiriendo en concreto a las prisiones, por ejemplo. Las prisiones hacen un uso fuerte del concepto de reincidencia a la hora de justificar o a la hora de argumentar transformaciones o mutaciones o cambios en las lógicas de funcionamiento de las prisiones usando el término de reincidencia. Hoy nomás de mañana, ustedes lo pueden buscar, estoy hablándoles 5 de octubre, lo pueden buscar en los diarios uruguayos, se plantea que un prisionero mexicano vinculado al narcotráfico ha sido trasladado porque estaba intentando asociarse con otros prisioneros de una larga trayectoria delictiva. Es decir, este argumento es permanentemente utilizado, ¿verdad? A la hora de definir algunas decisiones, pero también a la hora de definir algunos cambios en las políticas macro vinculadas a la seguridad pública. Hay, a pesar de toda esta ambigüedad del término o de esta variabilidad importante del uso del término, hay en el mundo académico, y cuando uno dice mundo académico, dice muchas cosas, en el mundo académico de la criminología, de las personas interesadas en la evolución, en la transformación de los sistemas penales, hay un interés bastante marcado y es un interés que viene tomando cada vez más fuerza en América Latina a partir un poco de lo que habíamos hablado en el video anterior, es decir, la fuerte recepción que tienen algunas ideas norteamericanas, algunas ideas europeas en nuestros países de América Latina. Y una de estas ideas fuertes que empieza a ser recepcionada y al mismo tiempo empieza a ser materializada en las investigaciones de académicos latinoamericanos es la necesidad de producir un sistema estandarizado, ¿verdad? Otra vez el término estandarización, y perdonen la digresión, no voy a explicar por qué, porque me parece que va de suyo en los trabajos que ustedes aportaron, aparece con bastante frecuencia esta idea. La cuestión de la estandarización está fuertemente vinculada a esta modalidad de pensamiento que nosotros denominamos neoliberal o el nuevo liberalismo que está presente
en las formas de pensar las problemáticas sociales de nuestros tiempos, ¿verdad? Lo cierto es que hay un interés bastante marcado de producir un sistema estandarizado que permita la medición de la reincidencia. Este interés puede tener un argumento investigativo lógico, vamos a decir así, puede tener un interés, un argumento para darle solidez a la investigación, para hacerla comparable, para meterla dentro de los cánones de lo que es la investigación científica, entre comillas, pero también es un interés que está fuertemente vinculado a la manera en que se exigen determinadas condiciones que deben tener ciertos estudios, en particular en esta temática, para recibir subsidios o presupuestaciones desde el exterior. Es decir, que por donde quiera que lo miremos, el interés en producir un sistema estandarizado de medición de la reincidencia, más allá de los estudios comparativos que se puedan realizar, está fuertemente enganchado con esto que habíamos planteado del escenario del nuevo pensamiento o del pensamiento del nuevo liberalismo en nuestros tiempos. Cuando uno se aparta de esta lógica, ¿verdad? De la lógica cotidiana, de la lógica de la investigación, y entra, digamos, a hacer un rastreo de qué significa, por ejemplo, reincidencia en la dogmática penal, uno encuentra no solo diferentes definiciones de reincidencia, yo voy a hacer un resumen de cada una de ellas, sino diferentes usos, es decir, hay en el campo judicial en particular, y acá sé que hay varios compañeros que trabajan en el área judicial, hay usos que dependen, ¿verdad?, de otras variables que no son la variable de la definición misma de reincidencia, ¿verdad? Por ejemplo, en términos generales, en dogmática penal, la reincidencia se entiende como un antecedente que el juez va a considerar a la hora de adjudicar la responsabilidad penal de la persona que ha cometido un delito, ¿no? Es decir, que en dogmática penal lo que se dice es que esta es la primera función del concepto de reincidencia, ¿no? Aportarle al juez un elemento para que él pueda apreciar en toda su magnitud la cuestión de la responsabilidad penal. Pero esto, ¿verdad? Esto tiene sus bemoles, porque no todos los jueces legislan bajo o parados, bajo el mismo paraguas o parados bajo el mismo suelo teórico en la comprensión de los delitos o en la comprensión de los crímenes, de las diferentes formas de la criminalidad. Y eso hace que no todos los jueces le den el mismo valor a la reincidencia como un antecedente a la hora de valorar la responsabilidad penal. Volveré sobre esto un poquito más adelante, ¿verdad? La reincidencia, el uso de la reincidencia en el ámbito judicial, es decir, todavía no hemos entrado en la prisión, el uso de la reincidencia en el ámbito judicial a partir de esta adjudicación de responsabilidad penal al que ha cometido un delito, puede producir, y de hecho es algo que se observa bastante frecuentemente en las emisiones de sentencia de los jueces, lo que se denominan efectos secundarios. Es decir, no solo se determina la responsabilidad penal, esto es cuánto le corresponde cumplir en privación de libertad a partir del delito que se ha cometido, sino que se aplican un conjunto de medidas accesorias que van a reforzar, digamos, la idea de la responsabilidad penal que tiene la persona que está siendo juzgada. El otro efecto, digamos, más allá de la pena concreta que se pueda instalar de 10 años, 15 años, 5 años, 3 años, es el argumento o el uso que se hace para argumentar, ¿verdad?, las limitaciones a ciertos beneficios intrapenitenciarios. En el caso uruguayo, yo lo voy a describir ya claramente cuando les presente cómo es el fenómeno en el Uruguay. La junta que recibe el ingreso, digamos, de un prisionero y que tiene que decidir hacia dónde va a ir definitivamente, o por lo menos en sus primeros momentos, a cumplir la sentencia que se le ha impuesto, evalúa estos elementos de reincidencia a la hora de decidir
a qué tipo de prisión, en función de las clasificaciones de seguridad que tienen las prisiones uruguayas, esta persona va a ir. Es decir, que este es un ejemplo, más allá de las medidas accesorias que se puedan realizar por parte de la justicia, es un ejemplo que aparece con bastante frecuencia en lo que nosotros llamamos el ámbito de la administración penitenciaria, ¿verdad? En dogmática penal, como les venía diciendo, el concepto de reincidencia puede ser definido de varias formas, ¿verdad? Yo voy a citar textualmente, siguiendo a un autor español, cuáles son, digamos, las definiciones de reincidencia que aparecen en el campo jurídico, o en el campo jurídico penal, o en el campo de la dogmática penal, ¿verdad? Me excuso en los que son expertos en la ley. Yo no soy un experto en la ley, y cuando hago uso de sus conceptos prefiero citarlos textualmente para evitar cualquier tipo de error con relación a la exactitud de lo que ellos quieren afirmar, ¿verdad? Hay en dogmática penal entonces lo que se conoce como reincidencia verdadera o propia, ¿verdad? Que es definida como la que se produce cuando se vuelve a cometer delito, el mismo delito por el que había sido condenado anteriormente y la persona había cumplido la pena impuesta, ¿no? La reincidencia verdadera o propia es si yo fui detenido anteriormente por haber cometido un hurto y cumplí la condena de hurto y volví a cometer otro delito de hurto, bueno, en este caso, diría la dogmática penal, estamos en presencia de una reincidencia verdadera o propia, ¿sí? Estas variaciones en la definición de reincidencia es lo que me ha llevado a mí en algunos momentos a decir que el análisis de trayectorias delictivas no es nunca un análisis lineal. ¿Y qué quiero decir con esto? No es lo mismo a la hora de producir análisis con relación a las probabilidades y las posibilidades de trabajo con una persona, que una persona se mantenga, digamos, en el mismo registro delictivo durante toda su trayectoria delictiva, a que una persona cambie se haga como más plural su compromiso delictivo, en tanto y en cuanto puede empezar con un hurto, pasar a un robo a mano armada, terminar con un homicidio. Estos fenómenos que están vinculados a la definición de reincidencia verdadera o propia, en mi opinión, son bien importantes a la hora de hacer análisis mucho más cualitativos, vamos a decirle así, de lo que nosotros denominamos, siguiendo a otros autores, trayectoria delictiva, ¿verdad? La otra modalidad de reincidencia que aparece en dogmática penal es lo que se denomina reincidencia ficta o impropia, y es aquella en que incurre el que fue condenado antes en virtud de sentencia ejecutoriada y delinque nuevamente sin haber cumplido aquella condena. Una persona que ha sido detenida, ha sido hecha prisionera por el delito X, esta persona estando en prisión, por ejemplo, o habiéndose fugado de la prisión, comete un nuevo delito y por tanto es una reincidencia, se denomina reincidencia ficta o reincidencia impropia. El otro concepto es reincidencia específica, que es aquella que en el nuevo delito cometido es de la misma especie que el delito antes sancionado. Y acá está haciendo referencia, ¿verdad?, a esa clasificación de delitos contra la propiedad, delitos contra la personalidad física y moral, en dependencia del código, cómo esté armado el código del país al que estemos haciendo referencia. El último elemento definitorio de este concepto de reincidencia dogmática penal es lo que se denomina reincidencia genérica, y es la que consiste en la repetición de un delito de diferente especie del otro o de los otros que ya han sido objeto de juzgamiento, ¿verdad? Es un poco lo contrario de la reincidencia verdadera o propia. Alguien vuelve a cometer otro delito, pero de otra especie, ¿verdad? Vamos a suponer, si yo primero tuve una condena y la cumplí, ¿verdad? O no la cumplí, o fui juzgado, una condena por delitos vinculados a la propiedad y después cometo delitos vinculados o relacionados con la personalidad física y moral del hombre, bueno, acá se denomina reincidencia genérica, ¿verdad? Sea como sea, la reincidencia, en un sentido muy general, va a implicar en todas estas definiciones que hemos estado presentándoles someramente a ustedes, la comisión de un conjunto de delitos entre los que puede
o no mediar una sentencia condenatoria y puede o no mediar el cumplimiento de esa sentencia condenatoria. Es decir, la reincidencia, cuando uno dice fulano es un reincidente, no está haciendo referencia exclusivamente a que ha estado preso y que ha cumplido la condena, sino a que ha cometido un conjunto de delitos entre los cuales, en el periodo de tiempo en el cual se cometen esos delitos, ha mediado una sentencia, se haya cumplido esta sentencia o no se haya cumplido la sentencia. Y esto tiene una cierta lógica, ¿verdad?, a la hora de poder comprender esta expansión, digamos, del concepto de reincidencia hacia la pluralidad delictiva de las personas que estemos hablando. El concepto de reincidencia en América Latina, hay un estudio muy interesante, creo que se los ubiqué en la bibliografía, ha tenido cambios y usos muy variados. Vamos a entrar directamente en esto. Hay un país en el cual yo trabajo todos los años, que es Perú, que sobre los años 90, específicamente en los intentos de transformación o en la transformación del Código Penal del año 1991, en su exposición de motivos de este Código Penal que estaba siendo cambiado en Perú, habían optado por la decisión de eliminar el concepto de reincidencia, ¿no? Y yo les quiero leer textualmente cuál es digamos, el argumento que se utilizó en ese momento a la hora de proponer al Parlamento peruano la eliminación del concepto de reincidencia dentro del Código Penal, ¿verdad? El autor de la exposición de motivos decía textualmente, cito las palabras textuales, ¿no? Hoy nos resulta válido, en verdad, conservar en nuestro ordenamiento jurídico estas formas aberrantes de castigar que sustentan su severidad en el modo de vida de un individuo, y entre paréntesis, derecho penal de autor. La comisión revisora estima que carece de lógica, humanidad y sentido jurídico el incremento sustantivo de la pena correspondiente a un nuevo delito vía la reincidencia o habitualidad sin otro fundamento que la existencia de una o varias condenas precedentes por lo demás debidamente ejecutadas. Dentro de este razonamiento, castigar a una persona tomando en cuenta sus delitos anteriores, cuyas consecuencias penales ya han satisfecho, conlleva una violación del principio no bis in idem. Es decir, acá hay una especie de avance muy importante en esta propuesta de eliminar el concepto de reincidencia en tanto y en cuanto se considera que el uso del concepto de reincidencia para definir la responsabilidad penal de aquel que ha cometido un delito puede perfectamente implicar, ¿verdad?, una violación de un principio sagrado dentro del derecho, de que no se debe sancionar dos veces por el mismo hecho cometido, ¿verdad? Sin embargo, ustedes saben que en materia judicial, en materia jurídica, hay dos posiciones claramente definidas, que son las que en definitiva van a definir y van a aportar definición a la forma en que los jueces utilizan el concepto de reincidencia. Me refiero a esta lógica fundada en sancionar en base a la idea del derecho de autor o a la idea del acto cometido, ¿verdad? Es decir, la evaluación del elemento reincidencia, del argumento de la reincidencia a la hora de definir una sanción penal, va a depender directamente de la afiliación que tenga el juez que esté juzgando a lo que se denomina el derecho penal de autor o al derecho penal de acto, ¿verdad? Si el juez se afilia, ¿verdad?, al derecho penal de autor, la evaluación que va a realizar de la reincidencia va a ser central, es decir, va a organizar toda su reflexión y normalmente el efecto que esta centralidad de la reincidencia tiene a la hora de emitir una condena va a conducir necesariamente al aumento de la represión penal en términos de la sanción que le va a corresponder. Esto ustedes extrapólenlo, ¿verdad?, de alguna manera a la forma en que se percibe esto en la sociedad
y ustedes van a ver cómo indirectamente, ¿verdad? No estoy diciendo que haya una intención maquiavélica de los jueces afiliados al derecho penal de autor de que esto suceda, pero indirectamente uno de los efectos que produce esta lógica sancionatoria es el aumento del punitivismo a nivel, digamos, popular, ¿verdad? La gente tiene gratamente entre comillas, alegremente incorporada a sus percepciones de la gravedad de la situación delictiva el hecho de que la persona haya tenido otras condenas o no haya tenido otras condenas. Esta lógica del derecho penal de autor, esta lógica de aumentar la sanción vía represión penal por la responsabilidad que se adjudica al autor al tener algunos indicadores de reincidencia, algunos datos que indiquen que es un reincidente, se articula políticamente rápidamente, ¿verdad? Al punto de que pueden ser superpuestos el concepto de reincidencia con el concepto que voy a definir ahora o que voy a aportar ahora, se superpone el concepto de reincidencia con el concepto de peligrosidad. Es decir, esta modalidad de evaluación políticamente es articulada con el Instituto de la Peligrosidad, logra una superposición de ambos conceptos, el concepto de peligrosidad y el concepto de reincidencia, o por lo menos la idea de peligrosidad y la idea de reincidencia, y de alguna manera ambos se dotan, es decir, adquieren ambos funciones intercambiadoras. Esto es, si tenemos un reincidente, tenemos un individuo que es peligroso, y si tenemos un individuo peligroso, seguramente es porque es un reincidente. Hay un proceso intercambiador entre el uso del uno y el otro que alimenta, evidentemente, todo el rigor punitivo que esto conlleva, ¿verdad? El, este fenómeno del uso del peligrosismo, del uso de la reincidencia en las fundamentaciones políticas o en el imaginario popular de nuestros conciudadanos, ¿verdad? Ha sido denominado o se le puede denominar, y acá estoy siguiendo los trabajos de los chilenos, la expansión de la reincidencia, ¿sí? Es decir, algunos autores chilenos, que yo he presentado los materiales a ustedes, consideran que estamos en un periodo de la historia del concepto de reincidencia donde ella está en franco expansionismo, es decir, es algo así como el imperialismo de la reincidencia, como si no fuera suficiente su dominio en el campo de la penalidad, es decir, de la sanción que se le va a imponer, ella se ha extendido allende la sanción, ¿verdad? Yo le presenté un trabajo de este autor chileno donde él muestra cómo el expansionismo de la reincidencia no solo se visualiza en las leyes de los países, sino que se visualiza además en las reglamentaciones normativas que van a irse configurando al interior de todas las instituciones que van a trabajar con la persona que está privada de libertad o que ha estado privada de libertad. Para el derecho penal de acto, es decir, para la filosofía contraria, yo les había dicho, el uso del concepto de reincidencia va a tener dos cursos bien diferentes según uno se afilia al derecho penal de autor o al derecho penal de acto. Para el derecho, los que se afilian a la idea del derecho penal de acto, la reincidencia es un concepto que es contraria al Estado de Derecho, lo vimos en la cita de la exposición de motivos de los peruanos en la reforma del Código Penal del año 1991, que aclaro, actualmente ya se utiliza, es decir, el Perú avanzó considerablemente en ese momento y después retrocedió, fruto de todo el periodo fujimorista y toda la represión que se instaló a partir de las situaciones dadas con Sendero Luminoso, en fin. No es que Perú hoy no utilice el concepto de reincidencia, lo utiliza, pero en algún momento aspiró a eliminarlo, ¿verdad? Este concepto de reincidencia tiene su presencia, lo habíamos dicho, que es lo que marca esto que se define como el expansionismo o el imperialismo de la reincidencia
en un uso muy amplio del sistema normativo de América Latina, ¿verdad? Y esta presencia en el sistema normativo de América Latina, tanto en los términos, digamos, legales más macros, los códigos penales y las leyes vinculadas a las transformaciones que se produzcan en los códigos penales, aparece también en las normativas y es utilizado en las normativas de las administraciones penitenciarias y es utilizado ampliamente a la hora de valorar la eficacia y la efectividad del trabajo en el sistema penitenciario. Por ejemplo, y me voy adelantando, uno de los grandes problemas que se discute hoy en el Uruguay es cuál es el nivel de reincidencia, ¿no? Y ahí tenemos no solo esta pluralidad de estadísticas que hay con relación a cuál es la reincidencia en el sistema penal uruguayo, sino que tenemos además el uso que se hace de esas estadísticas que aportan las diferentes agencias para definir si la agencia encargada de reducir la reincidencia está haciendo bien su trabajo o no. Por ejemplo, en el caso uruguayo, incluso ahora en medio de todo el proceso de reforma penal, que en su momento les voy a explicar con lujo de detalles o de la manera más detallada posible, se sigue interpelando al sistema penitenciario afirmándose que no cumple con eficacia y con efectividad su trabajo en tanto y en cuanto no logra abatir la reincidencia. Fíjense ustedes que una de las cosas que aparece como un dato más interesante, de los datos más interesantes de la experiencia de Punta de Rieles, es que los análisis que se han hecho a la posterior a la liberación de los prisioneros, es decir, Punta de Rieles es una unidad que produce muchas liberaciones de prisioneros en función de los mecanismos que dispara para aprovechar y aprovechar en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Los beneficios que la ley establece, de modo que se producen muchas liberaciones en Punta de Rieles por parte de los jueces, evidentemente, que son los que ordenan la liberación de un detenido. Y estos detenidos son seguidos o han sido seguidos, yo no sé cuál es el estado de la cuestión ahora, sí les voy a mostrar hasta el año pasado, cuando entra en el caso del Uruguay, cuál es el estado de la situación, pero cuando se ha seguido a estos prisioneros durante un periodo más o menos de un año y poco, lo que se observa es que el índice de retorno en ese periodo que ha sido estudiado es bastante inferior, no llegó nunca al 3%, la última medición que yo hice, que fue el año pasado, del volumen total de ingresos al sistema penitenciario durante el año 2015, solamente el 2,7% de las personas que habían reingresado al sistema penitenciario habían sido liberados de Punta de Rieles. No es que hubiesen pasado por Punta de Rieles, sino que habían obtenido su libertad desde Punta de Rieles, porque una cosa bien distinta es pasar, estar un tiempo en Punta de Rieles, no permanecer y ser nuevamente derivado a otra unidad penitenciaria, y otra cosa es bien distinta, alguien que ha sido liberado de Punta de Rieles, donde razonablemente uno espera que la estancia de la persona haya permitido un tiempo suficiente para trabajar todo el volumen de intervenciones que se realizan así, buscando que la persona no vuelva a caer en el delito, en un sentido más general, y bueno, puede ser una vía totalmente diferente a la que ha llevado hasta ahora, ¿verdad? El uso, por tanto, de la reincidencia, el uso político de la reincidencia y su uso en la política criminal, en la aparición, la frecuencia, la centralidad que tiene el concepto de reincidencia en el discurso de la política criminal de un país, ¿verdad? Es un indicador suficientemente claro de la fuerza del populismo penal, pero también es un indicador fuertemente claro de la dominancia que tiene este modo de pensamiento jurídico penal que es el del derecho penal de autor, ¿verdad? Yo creo que si ustedes me preguntan a mí cuál es el modelo jurídico penal que domina por excelencia el campo de la reflexión jurídico-penal en el Uruguay, yo les digo sin ningún temor a equivocarme que es el de el derecho penal de autor, ¿verdad?
Yo les decía que hace unos segundos que hay un autor chileno que, revisando toda la legislación de prácticamente todos los países de América Latina, él definía que se había encontrado con que en los últimos tiempos, y cuando me refiero a los últimos tiempos, esta persona, este autor, refiere a los últimos 20 años, había encontrado lo que él denomina o el expansionismo de la reincidencia, y que yo, siguiendo esta misma idea, denomino el imperialismo de la reincidencia, ¿verdad? Imperialismo en el sentido de que siempre va a más, siempre va buscando a más. Los indicadores que este autor encontraba es que el concepto de reincidencia, tanto su presencia como los efectos que ella genera, estaba muy presente, tenía una importancia y una presencia muy central y creciente en las diferentes normativas de los países latinoamericanos, tanto normativas legales, normativas reglamentarias y normativas intrainstitucionales, esto es, normativas legales referidas a las leyes generales que se aprueban en el Parlamento, reglamentaciones generales para las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, en particular las prisiones, pero también las normativas intrainstitucionales dentro de cada unidad penitenciaria, ¿verdad? Si ustedes miran hacia la situación de ustedes en Argentina, no tengo ninguna duda de que van a encontrar, ¿verdad? Un conjunto de señales de que efectivamente esto también acontece allí en Argentina. El expansionismo este de la reincidencia ha derivado también, como les venía diciendo, en el aumento de su uso como herramienta de política criminal. Y cuando digo de herramienta de política criminal, digo reorientando la política criminal. Es como si la política criminal se reorientara básicamente en función de lo que se entiende que está pasando con relación a la reincidencia. Para el caso uruguayo, que las discusiones giran en torno a cuál es el porcentaje de presos que delinquen o no, cada vez que se dice, bueno, el porcentaje en el Uruguay de reincidencia es del 60%, rápidamente en materia de política criminal se intenta avanzar y se ha avanzado notablemente en los últimos tiempos en la dirección de fortalecer, de endurecer la privación de libertad, buscando que este endurecimiento, que es un poco lo que habíamos trabajado en el video anterior, este endurecimiento de la puesta en práctica de la política criminal que se adopte, melle el interés del privado de libertad para volver a delinquir, ¿verdad? Este argumento, esta forma, esta modalidad expansionista, esta modalidad imperialista de la reincidencia, sostiene de una manera bastante importante, yo diría de manera fundamental, ¿verdad? Creo que sin ella no sería posible sostenerlo tan fácilmente, todos los movimientos que uno observa con relación a las variaciones que han habido y que pueden proponerse o que están en marcha de proposición con relación a los regímenes de inescarcelabilidad, es decir, cuáles son aquellos delitos que efectivamente pueden ser sujetos a escarcelación, ¿verdad? En el caso del Uruguay, este fenómeno tomó una fuerza bastante importante cuando en una formación de compromiso bastante peligrosa se cambió la normativa vinculada a las sanciones penales de los adolescentes en conflicto con la ley penal, decretándose algo que va en contra de todos los convenios firmados por el Uruguay, y es que el adolescente que fuera privado de su libertad no podía iniciar ningún trámite de escarcelación, cualquiera sea la vía para la escarcelación que disponga la ley, antes de un año de la privación de libertad. Esto es un ejemplo de régimen de variación del régimen de inescarcelabilidad, que es uno de los efectos importantes de la centralidad, ¿verdad?, del peso fundamental que tiene el uso político de la reincidencia en materia de política criminal. Todo este fenómeno, ¿verdad?, de la asociación de la reincidencia con el peligrosismo, su asociación con el derecho penal de autor, lo que hacen es fomentar, hacer crecer, ¿verdad?,
la idea de la importancia de la defensa social y con ello, ¿verdad?, alimentar también los contenidos discursivos de lo que se denomina actualmente el populismo penal, es decir, esta convocatoria que hay para el endurecimiento de las penas en materia de persecución de ciertas actividades delictivas. ¿Cuáles son digamos, los usos, los efectos, las formas a través de las cuales la reincidencia viene expresándose en materia legal, pero también en materia normativa? Y hemos visto además cómo el uso político del concepto de reincidencia o de la idea de reincidencia asociado al uso político de la idea de peligrosidad o del concepto de peligrosidad, como ustedes le quieran llamar, o el instituto de la peligrosidad, que es un instituto bastante fuerte y con una historia bastante importante en la justicia penal, por lo menos de nuestros países. Avancemos entonces un poquito a tratar de entender mínimamente, ¿verdad?, cuáles pudieran ser las funciones de la reincidencia en lo que se refiere en concreto al sistema penitenciario, ¿verdad? Creo que esto es una de las cuestiones que más nos debe interesar en tanto y en cuanto, ¿verdad?, permite aterrizar este expansionismo, este imperialismo de la reincidencia en el campo de trabajo que nos convoca en este curso, ¿verdad? La primera función, el primer efecto que tiene desde el punto de vista funcional la reincidencia en el sistema penitenciario es que se constituye en sí misma como una limitante que regula las posibilidades de acceso no solo a beneficios que están contemplados en las normativas penitenciarias de cualquiera de los países que podamos elegir en América Latina, sino que también es una limitante o por lo menos es un obstáculo, ¿no? Y cuando yo uso limitante también lo uso en un sentido de obstáculo, ¿verdad?, al acceso a ciertos programas en materia de rehabilitación o en materia de tratamiento, como se le quiera llamar. La reincidencia tiene además otra función que no es menor y es una función, si ustedes quieren, que viene como a darle fundamentación o argumentación eh, conceptual o también normativa, porque depende del uso que se haga de la argumentación en cuestión que se desarrolle. Y recuerdo que hay algunos compañeros que hicieron su trabajo sobre informes de dictámenes criminológicos, y esto es un ejemplo palpable de lo que voy a decir ahora. Tiene una función a la hora de definir cuáles son los cursos que va a tomar, ¿verdad?, la clasificación que se realice con relación al detenido. Es decir, es un criterio, tener el estatuto de reincidente es un criterio clasificatorio básico, es decir, que se utiliza de manera primaria, ¿verdad?, y que va a incidir en el curso de las acciones técnicas que se puedan proponer para el trabajo como el privado de libertad, pero también en el curso de las decisiones de seguridad que se puedan tomar. Desde el punto de vista técnico, bueno, cuáles son los programas o las actividades a las cuales se considera que esta persona puede efectivamente acceder en el nombre de este estatuto de reincidente. Y recuerden siempre que reincidente suele ser rápidamente asociado a peligrosidad, ¿verdad? Más allá de que hay algunos usos asociativos más intensos que otros, ¿no? A veces se utiliza el concepto de reincidente o la numerosidad de datos de reincidencia que pueda tener una persona para descalificarlo más en un plano moral que en un plano securitario. Sea como sea, la clasificación que se realiza a partir de la condición de reincidente de un privado de libertad incide fuertemente en las decisiones que se tomen con relación a cuál es el tipo de trabajo técnico o las posibilidades de acceso a los diferentes o a las diferentes modalidades de trabajo técnico que se puedan realizar en las prisiones. Y esto, por lo que he visto en los trabajos de ustedes o en algunos de los trabajos que ustedes han presentado, no solo es típico del Uruguay, sino que también pasa en Argentina, y me queda claro por las lecturas que he hecho durante mucho tiempo en el caso de otros países de América Latina, que también funciona así desde la perspectiva de la posibilidad de acceder o no
a determinadas actividades de tipo técnico, desde las más básicas, ¿sí? No estoy pensando en programas muy especializados o en el acceso a unidades penitenciarias cuyo trabajo o cuya clasificación y por tanto el trabajo que allí se realice obedezca a una prisión que no sea de máxima seguridad o una prisión de alta seguridad, como le quieran denominar, sino que estoy pensando en actividades básicas como pueden ser la participación en grupos de teatro, en actividades educativas, en fin. Este criterio de la reincidencia y su asociación inmediata con la cuestión de la peligrosidad fundamenta los movimientos al interior, ¿verdad? Y los contactos que al interior de las prisiones vayan a tener los privados de libertad, ¿verdad? En definitiva, se va a condenar a las personas que están privadas de la libertad y que hayan tenido un historial delictivo anterior en el cumplimiento de medidas anteriores a permanecer en la cárcel, ¿verdad? Como la respuesta por excelencia ante la situación de reincidencia. Se dice en este sentido que el reincidente, en cuanto ha sido anteriormente marginado, muchas veces queda por su condición de reincidente doblemente marginado, es decir, por el proceso que lo llevó al delito, pero también por el proceso que lo va a mantener en una posición, digamos, de desventaja dentro de la cárcel, ¿no? Yo tomé una cita que se las armé en las presentaciones que siempre hago, además del video, donde, citando a uno de los autores que hemos trabajado para este módulo en particular, se plantea que se condena irremisiblemente a estos sujetos, a los privados de libertad, que son reincidentes, a tener a la cárcel como única respuesta a su problemática y a continuar su carrera delictiva en base a la presunción incontrastable de que no pueden llevar una vida en libertad sin delito. El reincidente, entonces, en cuanto a ser marginado, dice este autor, queda doblemente marginado. Así que este es un elemento bastante importante que aparece con fuerza en el ámbito penitenciario y que es una de las funciones de la reincidencia, ¿verdad? La ejecución, que es otra cita que tiene que ver con las funciones de la reincidencia en el sistema penitenciario, la ejecución de un diseño del sistema penal que contemple espacios más amplios para el uso de la reincidencia se podría traducir en un mayor número de personas condenadas por más tiempo y que no podrán gozar de los beneficios establecidos en un régimen penitenciario. Además, la incorporación de la reincidencia como criterio de justificación de la prisión preventiva amplía sus posibilidades de uso que debieran ser excepcionales en un Estado democrático de derecho, lo que se podría traducir en un mayor aumento de la población sometida a esta medida de seguridad. Es decir, esta frase nos introduce a nosotros en dos cuestiones importantes. La primera cuestión, que es una cuestión que se verifica cada vez más en los sistemas penitenciarios latinoamericanos. Un mayor uso de la prisión preventiva, es decir, las prisiones en sentido general en América Latina se caracterizan por una población que desde el punto de vista jurídico es básicamente de tipo preventivo, es decir, todavía no tienen una condena, están presos esperando a ver cuál es la condena que se les va a adjudicar, pero además nos presenta a nosotros, y esto es bastante visible en el caso uruguayo, una población que al estar condenada en nombre de esta reincidencia es una población que va a permanecer sedentariamente más tiempo dentro de la prisión. Y esto tiene algunos efectos bastante importantes en la vida cotidiana de las prisiones. Uno de los efectos más importantes es que va a equilibrar, ¿verdad? En estos momentos, en el caso uruguayo en particular, hay una suerte de equilibrio que cada vez se rompe más, ¿verdad? Entre la población de primarios y la población de los denominados reincidentes, o la población de los denominados primarios y la población de reincidentes, introduciendo otras dinámicas en la vida interna que se traduce después, y ustedes lo deben haber escuchado innumerable cantidad de veces, en estos argumentos que esgrimen los que han tenido pasajes anteriores por las prisiones con relación a los cambios de código, es decir, esta modalidad de fuerte permanencia, de aplicación de medidas más severas y que hace más sedentaria a la población y el flujo de entrada cada vez mayor de personas privadas de libertad desde el punto de vista preventivo
va cambiando la dinámica de relacionamiento entre dos tipos de poblaciones totalmente diferentes y generando dinámicas de relacionamiento que no siempre terminan de la mejor forma. Es decir, cuando uno analiza las problemáticas vinculadas a la violencia dentro de las prisiones, estos elementos son bastante importantes, ¿verdad? En definitiva, introducirnos, y vuelvo otra vez a la idea inicial que les venía planteando, introducirnos a las caracterizaciones que vamos a hacer de las reformas penitenciarias en los países que hemos elegido, introducirnos de esta manera, ¿verdad? Utilizando esta relación entre rehabilitación y reincidencia como bisagra que cierra una puerta y abre la otra para presentar el estado de las cosas en América Latina en nuestros días, lo vamos a hacer a través de un conjunto de interrogantes, ¿verdad? Básicamente dos interrogantes que son las que nos van a permitir a nosotros hacer una primera presentación de la situación y al mismo tiempo introducirnos en esta cuestión de las características de las reformas que han emprendido nuestros países. Estas interrogantes también pueden servirles a ustedes, ¿verdad?, como ejes para realizar pequeños trabajos de indagación que después ustedes puedan sistematizar en función de sus intereses y vocaciones con relación a lo que quieren aprender del mundo penitenciario, ¿verdad? La primera interrogante es, cuando uno va a analizar esta cuestión de la relación entre rehabilitación y reincidencia en los países de América Latina, básicamente, es interrogarnos en la dirección siguiente: en qué medida el sistema penitenciario de nuestros países o el país que vayamos a analizar favorece la rehabilitación y la reinserción de las personas privadas de libertad. Y esta es una pregunta que a mí no me gusta mucho la forma en que está expresada, no quedé muy contento, pero de alguna manera nos ingresa en la dirección en la que quiero trabajar. ¿Cómo podríamos, digamos, trabajar este interrogante desde el punto de vista de la investigación? Es decir, ¿cuáles son los elementos que deberíamos tomar en consideración para avanzar en una formulación, digamos, de respuesta a este interrogante que les estoy proponiendo? Primero, en primer lugar, hacer un análisis básico, elemental, de los aspectos legales y normativos que rigen los sistemas penales en el país que vayamos a trabajar, tanto desde la ley fundamental, el Código Penal, como los sistemas normativos que se dan en las administraciones penitenciarias, ¿verdad? Por eso discriminé entre análisis de los aspectos legales y análisis de los aspectos normativos, porque ustedes mismos lo han dicho en algunos de sus trabajos. Muchas veces las normativas internas entran en franca contradicción con las normativas legales, y esto es un elemento bastante importante a la hora de poder pensar las tensiones que se dan en los relacionamientos institucionales. Ya no estoy pensando en concreto en la vida cotidiana de las prisiones, sino en los relacionamientos institucionales, ¿verdad? En segundo lugar, es sumamente importante relevar todos los datos que estén disponibles con relación a la situación de la privación de libertad, es decir, al uso de la privación de libertad. ¿Cuáles son las estadísticas con relación a la situación de la privación de libertad, pero también los cambios que se hayan producido para bien o para mal con relación a la privación de libertad? Y en tercer lugar, que no es un tema menor, producir un análisis de la institucionalidad rectora de la privación de libertad. Es decir, cuál es la institución encargada, ¿verdad?, de administrar desde el punto de vista legal la privación de libertad. En el caso del Uruguay, esta institución rectora, lo vamos a ver ahora inmediatamente en una descripción breve que les voy a hacer, es el Instituto Nacional de Rehabilitación. En el caso argentino, ustedes tienen todavía, además del sistema penitenciario federal y el sistema bonaerense, tienen toda la parafernalia de sistemas o de instituciones o estructuras provinciales, lo cual hace mucho más complejo el análisis, ¿verdad? Yo veía algunos de los trabajos que estaban básicamente focalizados en algunas de las provincias argentinas, y allí, evidentemente, cuando no hay una institucionalidad tan, digamos, tan armada, o por lo menos una institucionalidad medianamente moderna, los niveles de complejidad en los análisis son mucho más grandes, porque
implica hacer un análisis de los relacionamientos entre, por ejemplo, los sistemas provinciales existentes, el sistema federal y demás, ¿no? Y esto es bien importante a la hora de poder describir, hacer este trazo descriptivo que permita responder o por lo menos avanzar en la respuesta a este interrogante de en qué medida el sistema penitenciario favorece la rehabilitación y la reinserción de las prisiones de las personas que están privadas de su libertad, ¿verdad? Una segunda interrogante apuntaría a la dirección siguiente: ¿en qué medida contamos con las condiciones para implementar sistemas de evaluación y monitoreo de las diferentes acciones de rehabilitación y reinserción, ¿verdad? Acá, para poder avanzar en el trabajo con este interrogante, hay que hacer una caracterización de las relaciones que hay entre encarcelamiento y las condiciones de habitabilidad. Esto es lo que normalmente se denomina el análisis de la población penitenciaria y de las capacidades que hay. Pero cuando uno dice de las condiciones de habitabilidad, avanza un poco más en esta cuestión del hacinamiento o la sobrepoblación y va al análisis fino de las condiciones de habitabilidad desde el punto de vista más cualitativo, es decir, cuáles son las condiciones de habitabilidad de nuestras prisiones que de alguna forma, por la forma en que están concebidas, y esto es bastante claro en las prisiones de mujeres, porque son prisiones que han sido concebidas desde una perspectiva masculina, estas condiciones de habitabilidad no aportan elementos iniciales para favorecer, ¿verdad?, las acciones dirigidas no solo a la evaluación y el monitoreo de las acciones de rehabilitación, sino a las mismas acciones rehabilitatorias que podamos pretender realizar. Es importante, además, en esta misma dirección, caracterizar las regulaciones de la vida cotidiana. Es decir, describir finamente, yo diría etnográficamente, cuáles son las regulaciones de la vida cotidiana para ver cuál es la distancia que hay. Recuerden ustedes que en la primera interrogante habíamos hablado de las normativas. ¿Cuál es la distancia que hay entre las normativas y lo que efectivamente acontece en las regulaciones de la vida cotidiana? Es un poco, si ustedes quieren, uno de los ejemplos que hay en los clásicos de la literatura. Estoy pensando en el texto de Goffman, de Internado, que se mete directamente en un análisis bastante importante de la dinámica cotidiana, de las regulaciones de los internados que él estudió, o estoy pensando en un texto de un antropólogo francés, Philippe Bourgois, vendiendo En busca de respeto, vendiendo crack en Harlem, ¿verdad? Donde hay una descripción bastante densa de las regulaciones de la vida cotidiana, en el caso de Harlem, de este texto de En busca de respeto, de las regulaciones que hacen a los regímenes de autoridad y de racionalización con relación a la venta y comercialización de drogas en barrios de Harlem, ¿verdad? En esta misma dirección habría que avanzar en una caracterización del personal penitenciario y de sus procesos de formación, un análisis, digamos, tanto desde el punto de vista, llamémosle así, aunque no sea estrictamente así, sociodemográfico, avanzar más allá de la cuestión de cuántos tienen tal edad, que eso es importante, cuántos llevan tanto tiempo, que eso también es importante, sino avanzar en una caracterización cuantitativa y cualitativa, por emplear términos que son bastante ajustables a lo que estoy tratando de, de explicar, con relación a las características del personal penitenciario y los procesos de formación. Esto es el análisis de las grillas de formación, los tiempos de formación, las modalidades de formación a las cuales están sujetos los funcionarios penitenciarios, cualquiera sea su rango y cualquiera sea su procedencia, ¿verdad? Es importante, además, en esta misma dirección, poder describir cuáles son las características, las formas de entrada, las dinámicas, las actividades de las presencias de otras instituciones no penales, llámesele universidad, salud pública, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, en fin. Poder describir densamente, ¿verdad?, cuáles son esas presencias que también hacen a la dinámica y a la vida de las instituciones penales. Avanzar también en este proceso de caracterización
en una descripción, también hasta el más mínimo detalle, de los programas existentes. No importa cuál valoración nosotros hagamos a posteriori acerca de su condición de programas o no. No, tomarlos tal cual están siendo presentados o han sido presentados y poder hacer una caracterización de esos programas para poder, en primer lugar, conocer qué es lo que pretenden, en segundo lugar, cómo se ejecutan, cuáles son las problemáticas que se dan y cuáles son, en definitiva, los resultados que ellos mismos, a partir de los indicadores que elaboran, dicen tener. ¿Sí? Y una parte bien importante para poder avanzar en la respuesta a este interrogante es analizar cuáles son las condiciones que hacen posible la continuidad del trabajo, la línea de rehabilitación, en la línea de tratamiento, después de la liberación del prisionero. Este es un elemento que muchas veces se queda como descolgado, hay una suerte de puente que se rompe entre lo que pasa al interior de las prisiones y lo que pasa después que la persona sale. Yo recuerdo que esto es así en las prisiones uruguayas, es una de las cuestiones más dramáticas que uno puede observar en una prisión uruguaya, es ver salir a un hombre que le ha sido concedida la libertad o que le corresponde salir en libertad. Es la escena más solitaria que he visto, ¿no? La persona sale con un mínimo de plata justo para el boleto, no en todos los casos, en las prisiones que están en el interior del Uruguay esto no pasa así, y se va caminando, es decir, no hay un proceso que permita acompañar al sujeto que sale de la privación de libertad hacia el afuera penitenciario. Yo recuerdo que en algunos casos en particular estuvimos trabajando por las complejidades de las relaciones familiares de uno de estos casos en Punta de Rieles con relación a qué significa volver, por ejemplo, a la familia, ¿no? Algunos prisioneros que habían empezado a ensayar mediante salidas transitorias, visitas a sus lugares de origen, a sus familias, a sus casas, encontraban que las dinámicas, como es lógico, de esas familias ante su ausencia habían cambiado. Y él pretendía, o estas personas pretendían, que esas dinámicas fueran exactamente las mismas antes de que él estuviera privado de libertad. Y este es un trabajo bastante interesante y al mismo tiempo bastante complejo. Y que atravesaba cuestiones tan elementales como quién se sienta dónde en la mesa, ¿no? A la hora de comer, ¿no? Por esta cosa, el lugar del padre, el lugar de la madre, el lugar de los hijos, quién regula las relaciones de comportamiento a la hora de la cena. Estoy poniendo un ejemplo concreto de un caso en particular que me estoy acordando, que fue uno de los casos que nos obligó mucho a trabajar en esta dirección. No es el único, porque estas situaciones de retorno a la vida normal, vamos a llamarla así, es acompañada generalmente, y no podía ser de otra manera, de un conjunto de tensiones que muchas veces se obvia o se minimiza y que terminan potenciando después situaciones conflictivas. Yo recuerdo un prisionero que en algún momento sacamos, cuando yo trabajaba en lo que sería la Procuración Penitenciaria Argentina, es decir, su símil uruguayo, no estoy diciendo que yo trabajé en la Procuración, no tuve ese honor, pero cuando trabajé en el comisionado parlamentario recuerdo un prisionero que tenía una fractura muy importante en el brazo, con una desatención médica grosera de más de 3 años, lo cual había derivado en un cáncer, ¿no? Es decir, se había producido un tumor canceroso bastante importante y bueno, peleamos con la jueza, lo internamos en un hospital y una de las cuestiones que más tiempo me llevó de trabajo con esta persona fue que él comprendiera que el espacio que él compartía en un hospital no era el espacio de la cárcel y por tanto no tenía que defenderlo de la misma manera que hasta ese momento defendía esa territorialidad dentro de su vida en la prisión, ¿verdad? Y estos elementos son elementos bien importantes que son, digamos, elementos que hay que atender con independencia
de las soluciones formales e institucionales que se den a cómo se va a hacer la continuidad de el trabajo dentro de la prisión con el trabajo después que uno sale de la prisión. Esto es una discusión bastante interesante porque hay quien con razones, no estoy diciendo que no le asistan razones, consideran que cuando uno diseña dispositivos de trabajo postpenitenciario, ¿verdad? De alguna forma extiende, yo puedo compartir esto, ¿verdad? Los tentáculos del control social. Sí, eso es cierto. El problema es que la evidencia que hay es que si no se extienden esos tentáculos y que no necesariamente tengan que tener la forma dura del control social, sino la forma de la ayuda o de la solidaridad social, si esos lazos no se extienden, el panorama de recepción es un panorama bastante complejo y termina produciendo más daño la no presencia de estos programas de articulación y de continuidad del trabajo en las prisiones con él afuera que la presencia de estos programas, ¿verdad? Vamos a hacer entonces una caracterización general de la situación en América Latina y con esto nos vamos a ir introduciendo en los países que hemos elegido para trabajar en este curso. Vamos a hacer una caracterización general de la situación con relación a valga la redundancia, entre rehabilitación y reincidencia, ¿verdad? Lo primero que uno observa, y creo que esto lo dije muy al principio del curso, es que hay efectivamente una tendencia a la adecuación de todas las normativas nacionales a todas las normativas internacionales. Uno pudiera decir que se observa sin prácticamente ninguna duda un proceso de formalización de los instrumentos internacionales. Cuando lleguemos a la presentación específica del caso Uruguay, yo les voy a narrar a ustedes la simpática forma en la cual se ha ido formalizando, y acá simpática la estoy utilizando en un sentido cínico, ¿verdad? Se ha ido formalizando la aceptación de las reglas de Mandela, ¿verdad? Y voy a poner algunos ejemplos concretos para que ustedes vean de qué forma la formalización de los instrumentos internacionales no necesariamente supone el efectivo cumplimiento de esos instrumentos internacionales, ¿verdad? Otra de las características de la situación que hay con relación a la relación de rehabilitación y reincidencia, es que el control dominante de esta relación es el control administrativo, es decir, lo que aparece en las reglamentaciones administrativas de los diferentes sistemas penitenciarios. Es una formalización eh, administrativa que permite entonces, ¿verdad?, que las propias administraciones penitenciarias, con independencia de la formalización de las normativas internacionales, la dominancia, ¿verdad?, del control administrativo, de la cuestión de la rehabilitación y de las relaciones con la reincidencia, abre en esa relación de la formalidad, es decir, voy a mejorar la idea para que se entienda. Nosotros tenemos, por un lado, una formalización de la normativa institucional y por el otro lado tenemos que la forma en que se controla la cuestión de la rehabilitación y su relación con la reincidencia es estrictamente administrativa, ¿verdad? Esta formalización normativa de las reglas internacionales no consigue eliminar todas las discrecionalidades administrativas que además son, digamos, realimentadas, además por sus ideologías, por sus prejuicios, por sus intereses políticos, son permanentemente realimentadas por el estado precario de los presupuestos, por el estado precario de las organizaciones funcionales y por la forma en que las lógicas del populismo punitivo entran dentro del accionar administrativo de las prisiones. Yo voy a dar un ejemplo que el día que lo vi, el día que lo descubrí, entre comillas, porque en realidad fue como espantoso, fue una de mis últimas experiencias en las prisiones uruguayas. Se armó un comité de crisis por la situación de la unidad número 4, que todavía sigue siendo muy crítica, la que se conoce como CONCAR, y una de las cuestiones que se decidió en ese comité de crisis es que yo dirigiera un equipo de entrevistadores para
seleccionar gente del módulo 11 y del módulo 10 de esa unidad, para que pudieran ir a otras unidades penitenciarias con mejores condiciones en función de sus características y demás. Bueno, más allá de los resultados desastrosos en lo que eso terminó, porque se interrumpió, lo que encontré en las computadoras de los policías, que son los que administraban ese módulo, es que habían carpetas en Uruguay, aunque no se ha avanzado fuertemente no se ha avanzado totalmente en la implantación de tecnología informática en todas las unidades penitenciarias, hay en los diferentes módulos computadoras que llevan el registro de entrada de los prisioneros y hay como una suerte de esquizofrenia de tecnología informática, en tanto se va avanzando hacia una tecnología informática centralizada y todavía quedan restos de la tecnología informática anterior, ¿verdad? En este módulo en concreto, el registro de los prisioneros se hacía con la tecnología informática anterior y el nombre de la carpeta se había armado para poder buscar la ficha de los prisioneros de esos módulos era Buscapichi. Pichi es una expresión que en el caso uruguayo es una expresión despectiva utilizada para referirse a cualquier persona que no entre dentro de los cánones estéticos francamente no sé de qué moral, digamos, ¿no? Tuve por instinto decir por la moral burguesa. El tema es que los policías que están en un módulo no son burgueses, pero sin embargo utilizan estas adjetivaciones peyorativas que en definitiva ilustran la distancia y el desprecio. Y vean ustedes, acá hay una contradicción con lo que Garland hacía referencia al tratamiento aséptico, al relacionamiento aséptico, en sentido burocrático de la expresión, esto de aséptico, para el caso de nuestras prisiones. Esa carpeta se llamaba Buscapichis, ¿verdad? Muchas veces cuando uno entraba en alguna de las fichas de los prisioneros y veía profesión, hay una lengüeta que dice profesión, ahí decía chorro, ¿no? Es decir, como que es otro ejemplo más de cómo esta discrecionalidad administrativa logra, digamos, sobrepasar las formalidades del cumplimiento de las normativas internacionales que se hayan puesto en circulación en el régimen penal que estemos analizando, ¿verdad? Hay además otra característica fundamental de la situación en nuestros países y hay un trabajo argentino, no me acuerdo dónde fue que lo vi, creo que fue en la revista de APP, pero he visto pocos trabajos con relación a esto, uno lo vi en la revista de APP y otro son trabajos que ha realizado Elena Larrauri, que es bien importante a la hora de poder caracterizar de forma general la situación de la rehabilitación y su relación con la reincidencia en nuestros países, que es la cuestión del rol de los antecedentes penales, ¿verdad? Es decir, de qué manera el posicionamiento que tiene el instrumento de los antecedentes penales también constituye, ¿verdad?, un elemento de obstáculo a la hora de aspirar a que alguien no vuelva a reiniciar una trayectoria delictiva, ¿verdad? Esto es un trabajo bien interesante que me parece que desde el punto de vista criminológico, por lo menos en América Latina, ha sido poco indagado, ¿verdad? Más allá de las afirmaciones que genéricamente uno pueda realizar. Pero estaría bien interesante iniciar algún tipo de indagatoria empírica con relación a de qué manera, ¿verdad? La exigencia que existe para el acceso al empleo en algunos ámbitos laborales de nuestros países, la exigencia de que no se tengan antecedentes penales se constituye como un factor importante a la hora de echar por tierra cualquier trabajo que se haya hecho previamente en la mejor unidad penitenciaria que uno se pueda imaginar, ¿verdad? La otra cuestión que caracteriza la situación en América Latina es que los mecanismos alternativos a la privación de libertad no solo son escasos, en el sentido de que se usan poco, ¿verdad? Sino que cuando se usan, cuando son usados,
tienen requisitos de alta exigibilidad, no solo para el acceso al mecanismo alternativo a la privación de libertad, sino para el mantenimiento dentro del mecanismo de la privación de libertad. Piensen ustedes en un mecanismo alternativo a la privación de libertad como puede ser la prisión domiciliaria y todas las exigencias que hay que cumplir para que no se dé por sentado que ha habido un quebrantamiento de la medida, ¿no? Me estoy refiriendo a este tipo de situación, ¿verdad? Hay además una tendencia, aparece una tendencia cada vez mayor a que aquellas instituciones o aquellas organizaciones que se han ido constituyendo y se han ido instituyendo como mecanismos de monitoreo, de evaluación de las condiciones de ejecución penal o de evaluación de las condiciones penales, avancen en su interés por las características que tienen las condiciones de las prisiones con vistas a la rehabilitación de los prisioneros. Esto es una realidad que uno lo pudiera interpretar o lo pudiera analizar en la misma clave de la formalización de los instrumentos internacionales, ¿verdad? Toda vez que hemos regresado a formas democráticas de gobierno, bueno, y toda vez que se han ejercido las críticas más importantes al desastre de las prisiones que nosotros heredamos de los periodos anteriores, de los periodos de gobierno, estoy pensando en el caso del Uruguay, en este caso en concreto, lo cierto es que los contralores externos cada vez se muestran más interesados en la problemática de la rehabilitación y esto es una suerte de oportunidad, ¿verdad? Oportunidad para generar también condiciones que permitan procesos de transformación al interior del trabajo que se hace en las diferentes unidades penitenciarias. Hay además, como otra característica, que son como, vean ustedes que algunas características son como valores que pueden ser utilizados para desarrollar nuevas dinámicas de trabajo rehabilitatorio y hay otros trabajos y hay otras características que son más bien obstáculos o limitaciones o por lo menos enlentecimiento de los posibles procesos de transformación en materia de rehabilitación. Y me estoy refiriendo en concreto al desfasaje que se observa en las relaciones de articulación de las reformas judiciales y penitenciarias, ¿no? Eh, las dualidades administrativas que hay, ustedes lo tienen en el caso argentino. Me estoy refiriendo a los desfasajes que hay en el caso uruguayo, por ejemplo, entre la reforma del Código Penal y la reforma del Código Procesal Penal, que no cambian nada, por ejemplo, la variación existente en el uso de la privación de libertad como prisión preventiva, es decir, como mecanismo preventivo, ¿no? Y el otro escenario que rompe los ojos desde hace mucho, la otra característica que rompe los ojos desde hace mucho tiempo es que efectivamente la privación de libertad en nuestros países, el único caso, que lo vamos a analizar con lujo de detalle porque es un caso bien interesante, que ha ido teniendo algunos cambios bastante importantes, que se diferencia o que busca inicialmente diferenciarse o por lo menos de alguna manera diferenciarse. Y no estoy diciendo que sea mejor, estoy diciendo que hay evidencias que muestran que hay algunos cambios en esa dirección, es el caso chileno, ¿verdad? Cuando uno analiza la masa poblacional de personas que es atendida por Gendarmería de Chile y la subdivide entre los que efectivamente cumplen privación de libertad con los que no cumplen medidas estrictas de privación de libertad, hay como una suerte de avance hacia una relación balanceada, ¿no? Equiparada tanto en privación de libertad como en medidas alternativas a la privación de libertad, entendido privación de libertad como el encierro dentro de una unidad penitenciaria, ¿verdad? Cuando uno va a hacer esta caracterización de la situación en América Latina o la situación en cualquier país, de las condiciones para el desarrollo de un trabajo de rehabilitación y por tanto para la comprensión de cuáles son las condiciones iniciales para la reducción de la reincidencia, uno tendría que tomar como precaución elemental hacer un dibujo de la estructura de los sistemas penitenciarios existentes en los países que uno vaya a trabajar
y las estructuras que están vinculadas dentro de esas estructuras penitenciarias exclusivamente a la cuestión de la rehabilitación, ¿verdad? De alguna manera lo habíamos trabajado en las interrogantes que les había acercado hace unos minutos atrás, es decir, cuál es la dependencia institucional, cuáles son los recursos humanos, poder realizar un análisis desagregado del presupuesto, esto es, no solo analizar el presupuesto en tanto torta de cumpleaños total y completa, sino cómo se distribuye la torta, es decir, qué cantidad de la parte del presupuesto se destina a qué tipo de actividad, si es para actividad de salario, si es para actividad de logística, si es para actividad de alimentación, de construcción, es decir, poder hacer un análisis presupuestal desagregado que nos permita a nosotros identificar en función del aporte económico que compone el presupuesto de la estructura institucional, cuál es el interés que hay de que efectivamente las actividades de rehabilitación, que ya lo hemos dicho antes, suelen ser muy costosas desde todos puntos de vista, ocupan un lugar central o vienen ocupando un lugar cada vez más central o cada vez más marginal dentro de la estructura presupuestal de la institución que estemos analizando. Es importante, además, para no comprar todos los discursos oficiales que hay con relación al trabajo de rehabilitación, porque todos los sistemas penales, todas las estructuras institucionales de los sistemas penales venden un discurso oficial, y lo hemos dicho antes, lo han visto ustedes con algunos trabajos concretos que hemos mencionado en el caso argentino, esta idea que yo les decía a ustedes de postales, es decir, las instituciones venden postales del mismo modo que las empresas turísticas venden postales, es decir, uno vende aquello que considera que es lo mejor, y esto no es ni malo ni bueno, el tema es que trabajar única y exclusivamente con el discurso oficial nos lleva a nosotros a desconocer que existe un conjunto de evaluaciones o que pudieran existir un conjunto de evaluaciones que son externas a la institución, aunque la institución participe en la producción de estas evaluaciones, que es importante poder revisar. De modo que me estoy haciendo referencia a la importancia que tiene a la hora de emprender este trabajo de hacer una revisión de las evaluaciones de gestión existentes que de alguna manera nos den a nosotros una pauta de cómo observadores externos analizan la cuestión. La otra parte bien importante del análisis tiene que ir dirigido a identificar si hay estructuras exclusivamente dedicadas a la atención de lo que se denomina el trabajo postpenitenciario. Eso lo vamos a ver inmediatamente cuando les dé un pantallazo general de cuáles son las características de esto mismo que estoy describiendo de los países que hemos elegido para nuestro curso. Y como habíamos dicho cuando trabajamos las interrogantes anteriores, los datos estadísticos sobre la población penal, las capacidades, la infraestructura, las características de las condiciones de habitabilidad, todo eso nos va a presentar a nosotros un primer panorama de la situación de las instituciones penitenciarias para poder pensar cuáles son las condiciones que hacen posible o no el avance del trabajo dirigido a esto que se denomina uno de los objetivos fundamentales de los sistemas penitenciarios, que es la rehabilitación y con ello la reducción de la reincidencia, ¿verdad? Vamos a entrar entonces directamente ya en lo que sería el caso chileno, ¿verdad? Vamos a hacer una presentación mínima, una presentación inicial mínima, porque me voy a desplazar un poco más en próximas clases con relación a las características del caso chileno, que es bien interesante, por todas las problemáticas que implica su proceso de institucionalización y sus procesos de transformación, en tanto y en cuanto, por ejemplo, en el caso de América Latina, son abanderados de las denominadas prisiones por la lógica de la asociación público-privada, que el Uruguay está ingresando, ya ingresó, ¿verdad? En los próximos meses, primeros meses del año 2017, se va a inaugurar la primera cárcel público-privada del Uruguay. En el caso chileno, si soy coherente con esto que les he planteado anteriormente con relación a la descripción que habría que hacer de las estructuras institucionales a cargo del trabajo de rehabilitación dentro del sistema penitenciario, lo primero que debemos hacer es una presentación institucional de esta estructura chilena con relación a la privación de libertad, ¿verdad? Las instituciones penitenciarias en Chile, todas, absolutamente todas, dependen directamente del Ministerio de Justicia, con independencia
de que la gestión directa de la privación de libertad la realiza una organización que ha sido creada específicamente para ese propósito, que es la Gendarmería de Chile, ¿verdad? Dentro del organigrama de la Gendarmería de Chile, uno dice, bueno, dentro de todo este organigrama que hay, se los voy a presentar más adelante en la clase que viene, ¿existe o no existe alguna parte de la estructura que esté dedicada al trabajo técnico? Aunque no más sea desde el punto de vista nominativo, ¿no? La existencia del nombre. Bueno, en el caso de Gendarmería de Chile, la Gendarmería tiene una subsecretaría técnica que explícitamente, y esto es fácilmente revisable en la página de Gendarmería, se plantea como misión que tiene la subsecretaría técnica, que es la encargada del trabajo, la organización y la dirección de las acciones y los programas para la rehabilitación. Dentro de esta subsecretaría se conoce como el departamento postpenitenciario, ¿verdad? Es decir, es un departamento específicamente creado para la realización de trabajo postpenitenciario. Si uno analiza el comportamiento, el presupuesto de Gendarmería de Chile, el presupuesto asignado a Gendarmería de Chile, uno encuentra, ¿verdad?, que primero es uno de los pocos países que desagrega su presupuesto, es decir, presenta el presupuesto y además desagrega el presupuesto diciendo, bueno, dedicamos tanto a esto, tanto a aquello y tanto a lo otro, cosa que no va a pasar así en otros países, como puede ser Argentina y Uruguay. Lo que uno observa en el análisis del presupuesto de Gendarmería de Chile es que cerca del 5% del presupuesto general, y esto ha ido cambiando desde el año 2006 y a la fecha, si la memoria no me falla, pero lo vamos a ver en concreto en próximas clases, ronda cerca del 25%, está dedicado a acciones de rehabilitación o por lo menos a programas que han sido definidos como programas dirigidos a la cuestión de la rehabilitación, ¿verdad? Chile es Gendarmería en particular, es una institución que posee un desarrollo tecnológico muy importante con diferentes sistemas de información, su arquitectura tecnológica y sus plataformas de desarrollo son de primera generación, ¿verdad? Eh, y esto tiene una doble explicación, no solo por la importancia que ha ido teniendo la cuestión de la tecnología informática dentro de la gestión de la privación de libertad en Chile, sino tiene que ver con la dispersión territorial de las unidades penitenciarias que permite entonces a través de este sistema tecnológico informático un control bastante importante de todo el pasaje por la privación de libertad en las diferentes unidades penitenciarias que componen Gendarmería de Chile, ¿verdad? En el caso del Uruguay, Uruguay tiene una dependencia, la institución que se dedica a, a la gestión de la privación de libertad, tiene una dependencia directa del Ministerio del Interior, es una dependencia que se viene discutiendo hace mucho tiempo, hay una suerte de propuesta reciente de que la institución que se va conformando o que está a cargo actualmente de la gestión de la privación de libertad pase al Ministerio de Educación y Cultura, como en algún momento en la historia del sistema carcelario del Uruguay estuvo, y me estoy refiriendo década de los años 30, años 40. Lo cierto es que actualmente todavía eso es un proceso que no está, digamos, acordado, que no está definido, y el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es la institución que se viene, digamos, institucionalizando y que es la institución que sustituyó a la antigua Dirección Nacional de Cárceles, Centro de Recuperación del Uruguay, que Dirección Nacional solo tenía el nombre porque no manejaba todas las prisiones del país. El INR depende, ¿verdad?, del Ministerio del Interior. De hecho, sus autoridades son nombradas por el Ministro del Interior, son personal de confianza del Ministro del Interior, y esta dependencia del Ministerio del Interior es algo que se viene discutiendo fuertemente, y la idea que hay, al menos a nivel legislativo, es que el Instituto Nacional de Rehabilitación pase a ser
un organismo descentralizado que interlocute con el poder ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, ¿verdad? Lo cierto es que hasta la fecha, y yo sobre esto voy a dar datos bien concretos para que no sea lo que dice Rolando, sino lo que plantean los documentos oficiales y los trabajos empíricos que hay con relación a esto, hasta la fecha la formación y la estructura, ¿verdad?, de lo que se conoce como Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, es una estructura con una formación básicamente policial, es decir, básicamente compuesta por funcionarios policiales, aunque empieza desde los años 2010 a ser combinada con la formación aún incipiente, aún azarosa, vamos a llamarla así, de lo que se conoce como los operadores penitenciarios, es decir, una nueva figura que se está instituyendo en este proceso de reforma penitenciaria, que son operadores penitenciarios que no son policías, ¿verdad? Son personas que acceden por concurso a los diferentes grados que han sido liberados en este primer proceso de la reforma, y yo después les voy a describir qué significa cada grado y cuál es el nivel de composición, digamos, en volumen de cada uno de los grados que hasta el momento tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación. Uruguay recientemente, en el año 2015, logró la unificación de todas las cárceles, la unificación formal, ¿sí? Porque ustedes recuerden que en la antigua Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación del Uruguay, no todas las cárceles estaban bajo su égida, en tanto y en cuanto las cárceles que estaban en los territorios del interior del Uruguay dependían directamente de las jefaturas policiales. Si bien este proceso de centralización terminó en el año 2015, aún persisten, como es lógico, y no estoy diciendo que esto sea intencional, sino que forma parte de un proceso que es necesario seguir trabajando en esa dirección, aún persisten prácticas de trabajo que proceden de la antigua estructura y de las antiguas lógicas de gestión de la extinta Dirección Nacional de Cárceles, ¿verdad? En el caso del Uruguay, a diferencia del caso chileno, cuando uno hace un análisis del presupuesto del INR, la forma en que está presentado el presupuesto del INR, y cuando yo me refiero a la forma en que está presentado el presupuesto del INR, me refiero a lo que aparece en el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que aparece en los informes de rendición de cuentas remitidos al Parlamento por parte del Ministerio del Interior. Este presupuesto del INR, del Instituto Nacional de Rehabilitación, no permite de ninguna forma identificar cuál es el monto que se destina a la rehabilitación, ¿verdad? Uno puede hacer algunas estimaciones en función de algunos datos que eventualmente se desagregaron en función de pedidos de información por parte del Parlamento con relación a algunas actividades, pero no hay la posibilidad de hacer un análisis que diga, bueno, dentro del presupuesto del INR, tanto por ciento se dedica a la rehabilitación. De modo que esto es una suerte de caja negra en la cual no sabemos cuál es la parte de ese presupuesto que se destina a rehabilitación. Lo que sí sabemos, y yo lo voy a presentar con lujo de detalle cuando les muestre la situación de la reforma penal en el Uruguay, es que el inmenso, el mayor volumen del presupuesto asignado al Instituto Nacional de Rehabilitación se va en el mantenimiento salarial de los funcionarios que trabajan en el INR, ¿verdad? Desde el punto de vista de la alimentación, para que ustedes tengan una idea aproximada, un privado de libertad se invierte en un privado de libertad en su alimentación 27 pesos uruguayos por día. Para que ustedes tengan una idea de lo irrisorio que es este costo, 27 pesos por día es inferior a lo que sale un boleto de ómnibus. Esto les da a ustedes una idea bastante importante de cuál es el costo que directamente va, vamos a decirle así, al mantenimiento de un privado de libertad. Hace un tiempo, y yo cuando ingreso a Uruguay les voy a traer la noticia en detalle para que ustedes la vean y la puedan evaluar, se había dicho que Uruguay gastaba cerca de $900 mensuales en preso. No, eso no es cierto. Se gasta $900
mensuales en preso, en tanto y en cuanto se mete en la misma bolsa la cuestión de los salarios de las personas que están dedicadas al trabajo dentro de las prisiones. Pero si uno desagrega esto finamente y se dirige directamente a un gasto, como puede ser el gasto de alimentación, la conclusión a la que arriba es que se gasta 27 pesos por día en cada privado de libertad en las prisiones uruguayas. Esto es en el año 2015, ¿verdad? En el año 2005 se gastaban 37 pesos por día, es decir, que ha habido incluso un descenso en el costo que invierte el Estado en garantizar la alimentación de los prisioneros, algo que cuando entremos en la descripción densa del Uruguay, vamos a ver de qué manera genera un conjunto de problemáticas y de tensiones, o ha ido generando y sigue generando un conjunto de problemáticas y tensiones bastante importantes, ¿sí? Hasta hace menos de un año había una suerte de reconocimiento formal de que había una institución que era la que se dedicaba al trabajo postpenitenciario, era lo que se conocía hasta ese momento como el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que teóricamente, por su decreto de fundación, era el encargado del trabajo para la rehabilitación, una responsabilidad adjudicada de manera muy formal, con ningún impacto nacional, con ningún impacto territorial. En este año en curso, en el año 2016, se cambia la denominación de Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y se le comienza a denominar Dirección Nacional del Liberado. Es decir, se establece que esta antigua entidad, que es una entidad que tiene raíces filantrópicas en la historia penitenciaria del Uruguay, se va a ocupar única y exclusivamente de los liberados. Yo les voy a presentar a ustedes también, cuando hagamos la presentación densa del Uruguay, cuál es el volumen del funcionariado que está en esta Dirección Nacional del Liberado y cuáles son eventualmente los trabajos que ha venido realizando, o por lo menos los trabajos que se han dado a conocer que vienen realizando, en tanto y en cuanto la información que hay con relación a este trabajo de esta Dirección Nacional del Liberado es muy limitada, ¿verdad? Dentro de la estructura del INR, de la misma manera que dentro de la estructura chilena, existe en su organigrama una estructura que se llama Subdirección Nacional Técnica del INR que, digamos, formalmente, por lo menos así aparece en el proyecto de ley de institucionalización del INR, que dicho sea de paso, no está aprobado en el Parlamento, de modo que es una institucionalización de hecho y no de derecho, vamos a decirlo así. En esta propuesta de proyecto de ley del INR, la Subdirección Nacional Técnica es la encargada de diseñar, organizar, gestionar y evaluar las acciones y los programas de rehabilitación. Una de las características fundamentales, y yo también lo voy a describir con lujo de detalles, es la débil capacidad de los recursos que genuinamente tiene esta Subdirección Nacional Técnica, que dicho sea de paso les avanzo que de Subdirección Nacional Técnica tiene apenas el nombre, ¿verdad? Hay una muy baja especialización en el personal que compone, o el poco, el escasísimo personal que compone esta Subdirección Nacional Técnica, y tiene un muy bajo impacto en la transformación de las prácticas de trabajo cotidiano en las unidades penitenciarias, y yo lo voy a describir con tranquilidad y con ejemplos bien concretos para que se entienda a qué se denomina, a qué denomino yo bajo impacto en la transformación de las prácticas del trabajo cotidiano en las unidades penitenciarias, ¿verdad? El INR, como institución encargada de la privación de libertad en el Uruguay, tiene déficits informáticos básicos que van desde la ausencia de equipos de computación hasta la instalación de una logística tecnológica que va más allá de la informática, es decir, estoy refiriéndome a logística tecnológica de comunicaciones, como pueden ser déficit de handy, de radiocomunicaciones. Esto es un proceso bastante complejo, es muy costoso. En estos momentos el INR está embarcado en el armado y hay, creo que son 3 unidades que ya lo tienen, digamos, por lo menos inicialmente implantados, en el armado de lo que se conoce como el sistema de gestión carcelaria, que viene de alguna manera a replicar lo que les conté que hacían los chilenos y que se los voy a describir después cuando entremos
la presentación densa de Chile, ¿verdad? Se avanza en esa dirección, pero la realidad concreta que hay con relación a las características de los procesos informáticos en las prisiones uruguayas todavía está muy lejos de ser una realidad, digamos, que uno puede decir avanzado en función de pasos positivos. ¿Qué decirles de Argentina, que es el país al cual ustedes pertenecen en toda su mayoría? Ustedes lo conocen mejor que yo, de modo que no voy a repetir los datos que lo van a ver en el PDF que les he preparado para acompañar las lecturas que se puedan realizar. El Servicio Penitenciario Federal, que depende de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el proceso, el largo proceso de creación desde la década de los años 30, la existencia de un sistema penal bonaerense, sistemas penales provinciales en los casos que existe, la evidencia empírica que hay de que efectivamente en el caso argentino en concreto, y ahí les presenté una tabla con datos hasta el año 2014, del año 1996 para el caso argentino, de un ascenso sostenido importante de la privación de libertad en el caso argentino, que en definitiva es la que muestra, digamos, las estadísticas de nuestros países, para que ustedes tengan una idea. Uruguay tiene, cuando uno analiza sus estadísticas penitenciarias, es una vergüenza. Tiene 291 prisioneros por cada 100.000 habitantes. Argentina tiene 160, Chile tiene 242. Y después entramos en todo el régimen de comparación de la sobrepoblación, que en mi opinión uno debería avanzar en otra dirección porque la definición misma de capacidades para poder evaluar cuál es la población excedente de las unidades o de los sistemas penales en nuestros países es bastante compleja, porque la definición de capacidades la da la propia institución, no habiendo una regulación formal o no haciendo referencia cuando hay la regulación formal de cuál es la distancia que hay entre esta capacidad que se está enunciando y la regulación formal que se haya dispuesto con relación a qué cosa es una capacidad, esto es el metraje, las condiciones que debe tener una celda o un módulo o un pabellón, ¿verdad? Lo cierto es que en todos nuestros países, en unos más, en unos menos, hay sobrepoblación penitenciaria y cuando esto se desagrega en función de algunas unidades penitenciarias, la situación de algunas unidades penitenciarias solapan la situación de otras unidades penitenciarias. Y esto es jodido, porque en estadística ustedes saben que cuando se promedian los datos, bueno, hay datos que ablandan los datos más groseros de otros indicadores. A ver, lo digo claramente, en el Uruguay hay un 108% de sobrepoblación según las cifras de prisioneros y la cifra de capacidades aportadas por el Ministerio del Interior. Pero cuando uno va al interior mismo de la estructura, uno encuentra que en el caso de Concar, en el caso de la unidad que está en el departamento de Maldonado, en la unidad que está en el departamento de Canelones, la sobrepoblación duplica considerablemente la media nacional, con lo cual ahí estamos jugando un poco con el efecto estadístico de esta medición que no ilustra con claridad la situación, por lo menos en las unidades más complejas del sistema penitenciario uruguayo. A eso es a lo que me quiero referir, ¿verdad? Otra de las cuestiones que habría que hacer, y que yo lo voy a intentar hacer cuando analicemos en concreto cada uno de los países que hemos elegido, cuáles son las ofertas programáticas que están presentes. Y cuando uno dice ofertas programáticas, dice las que están instituidas, ¿verdad? Las que están reconocidas institucionalmente como ofertas programáticas, ¿verdad? A veces uno encuentra en el discurso oficial ofertas que son consideradas ofertas que apuntan a la rehabilitación y convendría entonces, para poder discriminar esto, de cuáles son las ofertas que efectivamente están destinadas a la rehabilitación o al trabajo técnico de rehabilitación o al trabajo técnico de intervención con fines rehabilitatorios, diferentes tipos de programas para no llenarnos el ojo con cualquier tipo de programa sin hacer análisis de sus contenidos y de sus fines, ¿verdad?
En este sentido, yo les propongo que discriminemos entre tres modalidades de ofertas programáticas, ¿verdad? Aquellos programas que están dedicados o que realizan acciones de atención y prestación de servicios, atención médica, acceso a actividades de ocio, de recreación, atenciones sociales, etcétera, que no son acciones especializadas ni que están orientadas a la disminución de la reincidencia, es decir, no se hacen para disminuir la reincidencia, se hace porque son derechos básicos, son prestaciones básicas que deben ofrecerse en las unidades penitenciarias y por tanto ellas, si bien son importantes en que estén en las unidades penitenciarias, no pueden ser utilizadas como argumentaciones de que se trabaja para la rehabilitación de las personas. No, eso de lo único que da cuenta es de que se atienden derechos que son básicos a la dignidad humana y punto. Cualquier otra cosa que se quiera hacer con esto es realmente, desde mi punto de vista por lo menos, un uso bastante falaz del programa en cuestión que se esté utilizando. Si hay que atender la salud bucal, si hay que atender la salud en general, esto es una obligación básica y elemental del Estado y por tanto no tiene por qué ser utilizada como un elemento que contribuya a la disminución de la reincidencia porque no está hecho con ese objetivo, ¿verdad? Hay programas o uno puede encontrar programas y acciones que están en una suerte de área intermedia, ¿verdad? No están ni en las prestaciones básicas, pero tampoco están en las ofertas que tienen objetivos de reducir la reincidencia directamente y que tienen que ver con, vamos a decirle así, uh, son acciones que se desarrollan para corregir, digamos, dimensiones de la desigualdad social. Me estoy refiriendo a las acciones en el ámbito educativo y las acciones en el ámbito laboral, es decir, la capacitación en oficio, ¿verdad? Son acciones que se encuentran más allá del nivel de atenciones y prestaciones básicas, si vamos a aceptar de que el derecho al trabajo no es un derecho elemental de las personas, pero evidentemente las actividades educativas concebidas como derechos o concebidas también como derechos de los prisioneros y las actividades de aprendizaje de oficios laborales entendidos también como derecho al trabajo que está en todas las constituciones de nuestros países, no son actividades que se diseñan buscando la reducción de la reincidencia, sino buscando reequilibrar, digamos, aspectos que tienen que ver con la desigualdad social y reequilibrar esas relaciones de desigualdad, ¿verdad? Y hay un tercer plano, acciones que sí podemos denominar de rehabilitación de carácter especializado, como por ejemplo las intervenciones que se basan en el análisis de determinados elementos o variables criminógenas o que se focalizan en determinados tipos de poblaciones delictivas que requieren un nivel de intervención un poco más especializada. Estoy pensando, por ejemplo, en los programas que uno puede encontrar en alguna de las instituciones penitenciarias de nuestros países vinculados al problema de la violencia de género, por ejemplo, ¿verdad? Hay en este sentido los programas especializados más presentes o que uno observa con más frecuencia en los diferentes países, y esto se ve también en los países que vamos a analizar densamente en nuestro curso, programas dirigidos a agresores sexuales, programas dirigidos a aquellos que estén presos por situaciones vinculadas a violencia de género, los denominados programas de pensamiento prosocial, programas de razonamiento, en el sentido que le dan los canadienses, no de qué pensar, sino cómo pensar, es decir, ante situaciones conflictivas, no qué responder, sino cómo aprender respuestas contingentes, respuestas alternativas a las que normalmente la persona ha dado. Programas dirigidos específicamente a la atención del consumo problemático de drogas, y acá hay variedad de intervenciones desde el programa de las metadonas en España hasta programas fundados en la lógica de la reducción de daño, ¿verdad? Es decir, estos sí son programas específicos que han identificado, por ejemplo, que el consumo de droga o la relación problemática con las drogas puede llevar a tener enganches con ciertas tipologías delictivas, entonces se realizan intervenciones en concreto dirigidas a esto. Hay programas de capacitación laboral en tanto y en cuanto estos programas de capacitación laboral vayan más allá del aprendizaje de oficio, es decir, busquen una reinserción laboral con todos los derechos
laborales, buscando que la persona cuando salga de la privación de libertad ingrese a la libertad bajo las reglas de un mundo del trabajo legalmente y formalmente reconocido. Y encontramos además, no en todos los casos, pero en algunos casos, los denominados programas de trabajo comunitarios, que en definitiva lo que muestra la evidencia empírica internacional es que efectivamente son los que mejores resultados producen, con independencia de que no son los más usados. Este es el modo en que les propuse cerrar la puerta de lo que veníamos trabajando y abrir la puerta entonces del proceso de descripción denso de las reformas penales en los países que hemos elegido. En el próximo encuentro vamos a avanzar entonces en la descripción en concreto de Chile, una descripción densa de las situaciones en las que está actualmente el sistema penitenciario chileno, los avances, las problemáticas que los propios chilenos han identificado como problemáticas importantes de su sistema, y pasaremos sucesivamente al resto de los países, Argentina, Nicaragua y Uruguay.